Entonces aquí, dando la fórmula, vamos a traducir la fórmula al nombre. Entonces es muy útil identificar las partes primero, que se puede ver en la fórmula. Entonces notamos aquí, dentro de los corchetes, tenemos el complejo y afuera tenemos un ion. Entonces, entre el complejo y el ion, tenemos la formación de una sal. El complejo en este caso es un catión y el cloruro es un anión. Entonces, vamos a empezar con el nombre normal de cualquier sal. Empieza con cloruro de. Y ahora vamos a poner el nombre del catión, que es nuestro complejo. En este complejo, yo noto que hay 4 amoníacos. 4 es tetra en la nomenclatura. Y cuando el amoníaco forma un ligante, vamos a nombrarlo amino. Entonces, tetra, y inmediatamente vamos a escribir amino. Y ahora voy a identificar mi metal. Mi metal simplemente es platino. Y debo identificar la carga del metal. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis, un número romano. Este ligante es neutro. Tengo 2 cloruros, cada uno con su carga -1. Y en total, la sal es neutro. Entonces, este platino debe ser positivo 2. O sea, qué bueno, profe. ¿Está bien? Sí, a mí sí. Ok. Ok, segundo ejemplo. Este complejo, ¿quién puede decir si es anión, catión o neutro? No es neutro. Es neutro, muy bien. Encontramos los corchetes, no hay nada en el exterior, no hay ninguna indicación de carga. Entonces, lo que tenemos aquí es un complejo neutro. Muy bien. Podemos identificar los componentes. Entonces, yo tengo dicloro, es el ligante que veo aquí. Recordamos en la fórmula, escribimos ligantes que son aniones primero y después los ligantes neutros. Y yo tengo aquí también diamino. En el nombre voy a poner mis ligantes en orden alfabético. Entonces voy a empezar con el amino. Entonces diamino, dicloro, mi metal es platino y debo identificar la carga de este metal platino. Ok, en total es neutro, yo tengo 2 cloros, entonces el platino tiene carga +2. Ok. Ok, tercer ejemplo. Tengo tetracloroplatinato 2 de potasio. En este caso notamos que el complejo es un anión. Y, ok, dice platinato. Este es de plata, ¿verdad? Plata, platinato. ¿Es de plata o es otro elemento? De platino. Es platina. Muy bien. Ahora podemos ver la razón de que utilizamos algunos nombres latinos, porque platinato es igual a platino, PT. Para distinguirlo,
argentato es igual a la plata, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, yo necesito poner en mi fórmula el potasio va primero porque el potasio es el catión. Por ahora voy a dejarlo así, o de verdad voy a ponerlo aquí porque después vamos a identificar cuántos hay para escribir la fórmula. Ok, yo veo que tengo algunos ligantes. Tetracloro. Este indica ligantes Cl y hay 4 de esos. Ese es un ligante. Platinato es para PT porque Ag es argentato. ¿Okay? Entonces ahora cuando yo voy a escribir la tetracloro tiene carga menos 4 en total, ¿verdad? 4 cloros, cada uno con menos 1. Platinato, indica que tiene la carga 2. Entonces yo tengo 4 negativo, 2 positivo, y en total mi sal debe ser neutro. Entonces, ¿cuántos potasios necesito? Dos. Necesito 2. Entonces voy a poner potasio y vamos a tener 2 de esos. Y este va primero en la fórmula. Después vamos a poner dentro corchetes mi complejo. Entonces, en la fórmula, el metal va primero. Después, cualquier ligante que tiene carga negativa. En este caso, solo tengo los tetracloros. Y voy a poner como subíndice la cantidad de ligantes que tengo. Okay. Ahora tengo cloruro de tris 1,2 diamino etano cobalto 3. Entonces, tiene cloruro de, cloruro es el anión. Entonces, mi complejo es un catión. Entonces, en la fórmula voy a poner el complejo primero. Abro los corchetes. Tengo mi metal, es cobalto. Entonces, voy a poner cobalto. Tris 1,2 diamino etano. Tris indica que hay 3. Yo voy a utilizar esta abreviación N. Y dado que es tris, voy a poner un subíndice 3. ¿Okay? Dado que el 1,2 diaminoetano es neutro, dado que el cobalto tiene carga 3 positivo, ¿cuántos cloruros debo tener? En total, la sal es neutro. Entonces, si el cobalto tiene 3 positivo, ¿cuántos cloruros necesito? 3. Bien. Y ahí estamos. Ok. Ahora veo que mi complejo
es el anión, entonces su nombre va primero. Que tengo 6 cianuros, se traduce a hexaciano. El hierro, cuando tengo un anión, tengo que nombrarlo ferrato. ¿Por qué ferrato? Porque el complejo es un anión. ¿Okay? Este ferrato debo identificar su carga. Tengo 6 cianuros, cada uno con carga menos 1, entonces menos 6. Tengo 4 potasios, que es más 4. Entonces, tomando en cuenta el potasio y el ligante, la carga ahora es menos 2, ¿verdad? Pero la sal en total es neutro. Entonces, el hierro debe traer más 2. Entonces, hexacianoferrato 2 de potasio. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Y ahora vamos a traducir yoduro de hexaacuo cromo 3. Ok. Mi complejo es un catión. Entonces voy a ponerlo primero. Dentro de corchetes. Mi metal es el cromo. Voy a ponerlo aquí. Dice hexaacuo. Acuo es agua. Agua. Y hay 6 de ellos. Entonces voy a poner mis subíndices. Y dice yoduro de, ok, agua es neutro, ese es cromo 3. Entonces, para que mi sal en total es neutro, ¿cuántos yoduros necesito? 2, no. Es el cromo 3. Y el yoduro tiene que balancear esa carga. 3, entonces. Muy bien, Yo puse 2. ¿está bien? 2 es correcto si el nombre era yoduro de hexaacuo cromo 2. ¿Y cómo estamos? Unas 12 repeticiones de la clase. Ahí está, ok. ¿Perdón? No entiendo. No, que estamos bien. Ok. Voy a borrar entonces. Ya puedo advertirle que en el segundo examen ustedes van a tener un ejercicio como este en que hay que traducir el nombre a la fórmula o la fórmula al nombre. Voy a notar que una trampa muy común es que muchos estudiantes leen platinato y piensan que es plata, pero hay que recordar que aquí este es un anión, entonces platinato refiere a platino. En el anión, argentato es plata. Ok, entonces, con la nomenclatura y las fórmulas podemos adivinar la cantidad de ligantes en cada complejo. Ahora vamos a ver un poco de la geometría de esos complejos. Esa es la estereoquímica. Entonces, cuando tenemos 4 ligandos o ligantes, podemos utilizar cualquier nombre y escritura. Que yo he visto ambos, depende del texto.
depende de la publicación. Ok, entonces tenemos dos opciones. Puede ser tetraédrica o puede ser cuadrados o cuadrado plano, plano cuadrado. En general, cuando tenemos el metal en periodo 4, el complejo con 4 ligantes va a tener la geometría tetraédrica. ¿Ok? En general, cuando el metal viene de periodo 5 o 6, vamos a tener este complejo cuadrado. Entonces, aunque hay excepciones, en este curso, si usted no tiene otra información y la pregunta dice, basado en esta fórmula o este nombre, identifique la geometría del complejo. Si el metal, si hay 4 ligantes y el metal viene de periodo 4, ustedes van a responder que es tetraedro o tetraédrico. Si el metal viene de periodo 5 o 6, ustedes van a responder que es más probable que es cuadrado. ¿Verdad? Cuando tenemos un complejo con 5 ligandos o ligantes, ambos nombres son correctos, es posible que es bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. La diferencia entre esos dos depende del otro ion. Entonces, en esos dos ejemplos, notamos que el complejo es el mismo complejo, ¿verdad? Es un anión. Entonces, vamos a tener algún cation. El cation puede ser potasio, o amonio, o, tal vez calcio, aunque típicamente los calcios son insolubles en el agua, no hay ningún problema, pueden formar complejos. Entonces, es el otro ion que va a cambiar entre una configuración u otra. Y ustedes no tienen que memorizar la lista. ¿Okay? La verdad es que 5 ligandos es muy incomún. Es mucho más común tener 4 ligandos. Y lo más común en total es tener 6 ligantes. Y esta es la formación de un complejo octaédrico. Dado que ustedes notaron en la práctica anterior que la nomenclatura de complejos que son aniones es más difícil, vamos a tomar un momentito para nombrar esos complejos para que ustedes puedan practicar. Voy a darles un par de minutos para hacer la nomenclatura ahora. Solo tiene que nombrar este una vez. No se preocupe por la diferencia en la geometría. Entonces, escribe 1, 2, 3, 4 nombres. Les doy unos minutos. Bueno, entonces, para nombrar esos complejos que son aniones, recordamos que la nomenclatura del ligante o ligando, completamente igual. Y que es solo el nombre del metal que va a cambiar. Entonces, para este, tenemos 1, 2, 3, 4 cloros. Entonces, voy a nombrarlo tetra, cloro. El metal es cobalto, pero dado que es un anión, la terminación O va a ato. Entonces, cobaltato. Debo identificar la carga del metal. Cada cloro tiene carga -1 y el total es solo 2 negativo. Entonces, 4 negativo se cancela parcialmente con 2 positivo. Así. ¿Está bien? El otro empieza igual.
tengo tetracloro. Este es platino. Entonces, en vez de O, voy a poner ato. Entonces, platinato. Debo identificar la carga del metal. Otra vez, los 4 negativos de los ligantes de cloro están cancelados parcialmente por la carga 2 positivo del platinato, dándonos una carga total de 2 negativo. ¿Preguntas con esos primeros dos? Ok. Ahora, yo veo, este complejo tiene 5 cloros. Entonces voy a llamarlo pentacloro. Es el cobre, pero dado que tenemos el anión, cobre se llama cuprato. Debo notar la carga. Okay. Yo tengo 5 cloruros y una carga total de solo -3. Entonces, mi ion cuprato debe ser cuprato 2. Y por fin, este complejo, ¿cuántos fluoros o fluoruros tengo? 6. ¿Cuál es el prefijo para 6? Entonces, hexa, fluor, en vez de fluoruro, voy a enamorarlo fluoro. So, hexafluoro. Tengo aquí cobalto. Dado que es un anión, cobalto, voy a eliminar el O y escribir ato, cobaltato. Debo identificar la carga del cobaltato. Entonces yo tengo 6 cargas negativas, pero en total es solo -2. Entonces este cobaltato tiene carga positivo 4. ¿Preguntas? ¿Alguien aún tiene una duda en cómo calcular la carga del metal? No, profe, yo todo lo voy entendiendo bien. Okay. Si alguien tiene esa duda, por favor avisarme por Teams o por correo y podemos reunirnos individualmente para practicar este. Y le puedo enseñar de una forma diferente también. Ok. Recordamos que nuestros ligantes o ligandos vienen en 2 tipos. Tenemos los monodentados. Qué raro. Mono es el prefijo para 1. Dent es como diente. Entonces, esos muerden el metal una sola vez. ¿Ok? Y también tenemos los quelatos que son bidentados. ¿Ok? Y bi es 2, dent, diente. Entonces, bidentados muerden el metal 2 veces. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. El monodentado
tenemos estabilizadores de estados de oxidación bajos. Entonces, típicamente, cuando nuestro metal se encuentra en un bajo estado de oxidación, es muy común verlo con el monóxido de carbono, que se llama carbonilo como ligante, o el cianuro, que se llama ciano como ligante. ¿Okay? Cuando tenemos el metal con un estado de oxidación normal, es decir, muy típico, vamos a encontrar el agua, amoníaco y cloruro como ligantes. Cuando son ligantes, su nombre es acuo, amino y cloro, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando yo digo estado de oxidación muy bajo, ¿cuál es el estado de oxidación de este hierro? Dos, ¿Por qué 2? porque el hierro tiene +2 y +3 y supongo que por ser el más bajo podría ser ese. ¿Y qué es aún más bajo que 2? 1, ¿Y aún más bajo? 0. 0. Este es el carbonilo de hierro. ¡Pum! Punto. Es el hierro neutro. Recordamos que es posible, aunque menos común, pero es posible que el metal es neutro. ¿Okay? Aquí tenemos un estabilizador de oxidación normal. Entonces, como usted había dicho, el hierro típicamente cuando tenga carga es +1 o +2. En este caso, ¿cuál es? O +2 y +3, perdón. +2 y +3. En ese caso sería 3, ¿Por qué 3? porque, bueno, porque yo hice como una especie de cociente entre el 6 y el 2 del superíndice, Sí, como para compensar la carga. este 6 indica que hay 6 acuos, 6 aguas. Y el agua es Es un normal. neutro, Ne- ¿verdad? Ujú. Ok, entonces esos ligantes no están contribuyendo nada a la carga. Entonces, este Ok, carga total viene solamente del hierro. de hierro. Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a usted por su participación. Usted es más probable que va a sacar la mejor nota en la parte de nomenclatura porque está haciendo sus errores ahora, aprendiendo ahora para tenerlo correcto en el examen. Ok. Y cuando tenemos complejos en que el metal tiene un estado de oxidación muy alto, es más común encontrar esos, el óxido y el fluoruro. Recordamos que el óxido, su nombre es oxo, y el fluoruro, cuando es un ligante, su nombre es fluoro. ¿Ok? Profe, una consulta, a manera como de curiosidad con esto de los ligandos. El hecho de que, por ejemplo, los estabilizadores suelan ser oxígeno y flúor para metales con estados de oxidación altos, se debe más que todo como una cuestión termodinámica de estabilidad, o sea, si tal vez estuviera otra sustancia, no sería tan estable como esas o no anda por ahí tanto. Ok, esa es una buena pregunta. Es una pregunta de la termodinámica. Entonces, para formar un complejo estable en que su constante de equilibrio de formación es alta, debemos tener un producto, un complejo que es estable. Entonces, los metales, digamos, con alto estado de oxidación, este típicamente es un caso extremo y este caso extremo típicamente es inestable. Entonces necesitamos ligandos que pueden ayudar a estabilizar el metal.
Entonces, aunque es posible, este, por ejemplo, es el cobalto ¿qué? ¿Cuál es el estado de oxidación de este cobalto? Tres. ¿Por qué 3? Es que lo que me confunde un poco es como la compensación de cargas, porque en este caso el flúor tiene -1. Entonces, y queda todavía una carga de -2, sería 4 más bien. Más bien, ajá. Ok, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. Ok. Y también, profe, se puede ver a que los estabilizadores, en este caso, como son metales altamente, bueno, con estados de oxidación muy positivos, se requieran de un anión muy electronegativo para estabilizarse. En este caso, el oxígeno y el flúor, que son altamente electronegativos. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, esos como reglas van a ser útiles en el futuro cuando queremos decidir cuál es el complejo que va a formar o si estamos en un equilibrio, si el equilibrio favorece el producto o el reactivo. Entonces, cuando tenemos el metal con un alto estado de oxidación, el equilibrio va a favorecer cualquier lado que contiene ligandos de oxo o fluoro. Pero si el cobalto, por ejemplo, en vez de ser cobalto 4, es solo el cobalto 2, el equilibrio va a favorecer el lado que tiene el complejo con cobalto 2 con aquo, amino o cloro como ligantes, ¿verdad? Y si tenemos un equilibrio con un complejo de cobalto neutro o cobalto 1, es más favorecido formar el complejo con el ligando carbonilo o ciano. ¿Okay? Okay. Un quelato es un ligando que forma más de una unión con el metal. Y esos hay quelatos que son bidentados, tridentados, existen también. Ese es el 1,2-diaminoetano que hemos visto antes. Notamos el par de electrones no enlazados que están donados hacia el metal. Este es el oxalato. Otra vez, dona hacia el metal. Okay. No sé si ustedes han visto muchas series de dramas en el hospital, pero si ustedes escuchan, si hay una persona que tiene envenenamiento por metales pesados, utilizan una medicina que se llama un quelato. Entonces, si una persona, por ejemplo, si un niño vivía en un apartamento, una casa muy vieja que tenía pintura con plomo, si el niño coma esta pintura, va a tener envenenamiento por plomo. Lo que los doctores van a hacer es agregar quelatos, que son ligandos que forman complejos solubles con el plomo para que este está eliminado con los urines. Entonces, el uso de ligandos, especialmente los bidentados y tridentados, es súper común en la bioquímica y también en la medicina. Por ejemplo, las proteínas en sus cuerpos, algunos de ellos, muchos de ellos, incluyen metales de transición, especialmente las proteínas que forman enzimas. Y los metales de transición están quelados por grupos de aminoácidos.
para mantenerlos en la posición en el sitio activo de la enzima. Ok, entonces vamos a ver varios isomería en esos complejos de metales de transición. Primero, con todos los compuestos de coordinación, vamos a dividirlos en dos grupos. Primero, los isómeros estructurales que tengan diferentes enlaces. Y el otro es estereoisómeros que tienen enlaces idénticos. Es solo la orientación, que sea cis o trans, ¿okay? Alrededor del metal. Entonces, los estereoisómeros se dividen en isómeros geométricos e isómeros ópticos. ¿Okay? Y los isómeros estructurales tienen isómeros de enlace, isómeros de ionización e isómeros de hidratación. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de esos ahorita. Ok, aquí tenemos estereoisómeros. Tenemos isomería geométrica. Entonces aquí tenemos trans porque B, los dos ligantes aquí son opuestos. Y aquí tenemos cis porque los ligandos iguales se encuentran en el mismo lado. ¿Verdad? Podemos notar que este aquí tiene la geometría cuadrada. Y para generalizar, tenemos un metal, dos ligandos A y dos ligandos B. Okay. Entonces, cuando vemos una fórmula que tiene dos ligandos de un tipo, dos ligandos de otro tipo, un total de 4 ligandos es cuadrada, y este puede tener isomería trans o isomería cis. Okay. Todo esos son octaédricas. Okay. Esos 4 ejemplos son octaédricas. Aquí tenemos la configuración de un metal. Tenemos 4 de un tipo de ligando y solo 2 del otro tipo de ligando. Entonces, cuando están mirando la fórmula, hay un total de 6 ligandos, por lo tanto es octaédrica. Cuando tenemos 4 de uno y 2 del otro, tenemos la opción de ser trans, porque B es opuesto a B, o puede ser cis, porque B se encuentra al lado de B. ¿Está bien? Cuando tenemos 6 ligandos, también podemos tener la configuración de 3 ligandos de cada uno. Entonces, un metal, 3 ligandos A y 3 ligandos B. ¿Okay? Esos tienen 2 opciones. Puede ser MER o FAC. ¿Okay? Mira aquí, en MER tenemos en una plana todos los ligandos A y en otra plana todos los ligandos B. Entonces quiero enfatizar con MER
Tenemos en una sola plana. Ligando A y ligando B. Mire aquí, en FAC, los ligandos A están en 2 planos o 3 dimensiones. Y los ligandos B, otra vez, en 3 dimensiones. ¿Cómo estamos? El FAC es común con quelantes tridentados. Okay. Y aquí al fondo tenemos isómeros ópticos. Esos 2 complejos son casi idénticos, pero es imposible por rotaciones o translaciones poner uno sobre el otro. Son como sus 2 manos, ¿verdad? Son imágenes al espejo. Este efecto de la luz polarizada en una dirección. ¿Okay? Entonces, al principio, los isómeros ópticos no se ven súper importantes porque uno dice, bueno, si pasamos la luz polarizada por una muestra de uno de los isómeros, tenemos la rotación de la luz en la dirección del reloj y pasamos la luz polarizada por el otro isómero y ese nos da rotación de la luz polarizada en la dirección antirreloj. No importa. Pero en la bioquímica puede ser que hay una gran diferencia en isómeros ópticos. Hay ejemplos en que un isómero es un medicamento muy útil y el otro isómero es muy tóxico. Entonces, depende de la situación, la isomería óptica puede ser muy importante. Algo que es interesante es en el laboratorio es casi imposible elegir un isómero óptico o el otro. Entonces, en el síntesis en el laboratorio, casi siempre vamos a tener una mezcla de los 2. Y también es muy difícil separar isómeros ópticos en el laboratorio. Es muy difícil purificar uno del otro. Pero en la bioquímica, por el uso de enzimas, que son catalizadores, que tengan mucho control sobre la reacción. En las células, ustedes están sintetizando moléculas que son un isómero puro. Y esa es una maravilla del punto de vista de la química orgánica. Que ahora, ¿cómo estamos? Podemos diferenciar entre trans y cis, entre MER y FAC. Podemos identificar isómeros ópticos. Okay.
Ahora con unos isómeros estructurales, tenemos isomería de enlace. Entonces notamos, tengo un momentito, tengo un error aquí. Ese es a partir del azufre. Y ese es a partir del nitrógeno. Ok. Entonces, este ligando, y hay otros ligandos que tengan esta propiedad, es el tiocianato. Es SCN, típicamente. Pero notamos que puede ser SCN o NCS. Entonces tenemos el S-tiocianato. Ese es cuando el azufre es el átomo que está formando el enlace de coordinación con el metal. Y también tenemos el ligando N-tiocianato y vamos a escribir este al revés. Entonces, en vez de SCN, vamos a poner NCS, donde el nitrógeno, el N, dona electrones hacia el metal. ¿Ok? Entonces, ese se llama isomería de enlace, porque si el cobalto está enlazado al azufre o el cobalto está enlazado con el nitrógeno, este cambia el complejo. También tenemos isomería de ionización. Básicamente podemos cambiar cuál es el ion y cuál es el ligando. Entonces aquí el sulfato es nuestro ion y el bromo es el ligante. Aquí el bromuro es el ion y el sulfato es el ligante. Okay. También tenemos isomería de hidratación. Y ese depende simplemente cuántos aguas hay en el complejo y cuántos aguas simplemente están asociados con la sal. Entonces aquí tenemos el hexaacuo y aquí tenemos pentaacuo. Notamos que la coordinación de este cromo, es el cromo 3, sigue siendo octaédrica en ambos casos. ¿Preguntas aquí? Bueno. Ok. Todo claro, profe. Bien, tenemos un poquito de tiempo, entonces vamos a empezar con las teorías para explicar química de la coordinación. Notamos que yo tengo aquí teorías. Recuerde que en la ciencia tenemos modelos muy sencillos
que funcionan en una cantidad limitada de casos. Son fáciles de entender, pero solo explican algunos casos. Y tenemos teorías o modelos que son más complicados, pero tengan menos excepciones, es decir, que pueden explicar más situaciones, más fenómenos. Vamos a empezar con la regla de los 18 electrones. Este es muy bonito porque ustedes ya están acostumbrados a la regla de 8 electrones o la regla de octeto en la formación de moléculas y iones. Entonces ahora vemos que los electrones que están en el conjunto exterior de orbitales de un metal pueden añadir pares de electrones de bases de Lewis de modo que el total llega a 18. ¿Okay? Esta regla de los 18 electrones solo es válida para metales en estados de oxidación muy bajo. Por ejemplo, aquí tenemos el tetracarbonilo níquel. ¿Okay? El níquel, por su posición en la tabla periódica, trae 2 electrones en el 4s y 8 electrones en el 3d, para un total de 10 electrones. Cada ligando de monóxido de carbono trae 2 electrones y hay 4 ligandos carbonilo, entonces ese nos da un total de 8 electrones y la suma nos da 18. Por eso este es útil para predecir que tenemos el tetracarbonilo de níquel. Perdón, tetracarbonilo níquel es más común que hexacarbonilo níquel. Profe, Sí, una consulta. ¿Por qué es que vos indicás que el monóxido de carbono aporta 2 electrones? ¿por qué? Recordamos que el ligando es una base de Lewis. Por lo tanto, ese dona un par de electrones hacia el metal. Bueno, sí, digamos, eso sí lo recuerdo, pero a manera tal vez de configuración electrónica o de enlace, ¿cómo se podría ver eso? Ok, entonces si miramos nuestro ligante, aquí, su estructura de Lewis, tenemos CO, 4 más 6 electrones, nos da 10 electrones de valencia. Entonces aquí yo tengo 2. Ahora voy a agregar así. Obviamente, este no es una configuración ideal. Entonces voy a utilizar electrones no enlazados para formar un enlace múltiple, en este caso un enlace triple. Entonces, esa es la estructura molecular del monóxido de carbono. Este carbono tiene carga formal -1 y el oxígeno tiene carga formal +1. Dado que es el carbono que tiene la carga formal, negativa, es este que es más apto a donar su par de electrones no enlazados. Entonces, esos 2 electrones van a estar donados. Entonces, esos son los 2 electrones
que están compartidos con el metal. Ok, sí, ya me queda muchísimo más claro. Entonces, cada ligando monodentado dona, o voy a decir comparta. Comparte. Dos electrones con el metal. Ese es para monodentado. Ups, olvidé el O. Si tenemos un ligando didentado, ¿cuántos electrones va a compartir? Por ejemplo, este. Está compartiendo 4 electrones. Si es tridentado, este va a compartir 6 electrones. Perdón. Salud, profe. Gracias. ¿Está bien? Bien, gracias por la pregunta. Sí, profe, ya me queda más claro. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, ahora, cuando miramos esta teoría para explicar la química de coordinación y esa teoría de enlace de valencia, también se puede aplicar a los numerosos complejos que no tienen 18 electrones. Entonces, el ion de metal es un ácido de Lewis. Sus ligantes son bases de Lewis. Y los pares de electrones, los ligantes simplemente se colocan en los orbitales superiores vacíos en el ion metálico. Entonces, notamos aquí. Este es el níquel 2. El níquel 2 tiene el orbital 3D con 8 electrones. Tiene vacío el 4s y el 4p. Cuando forma el complejo, notamos que los orbitales atómicos se mezclan a orbitales moleculares. Entonces, esos son cuatro orbitales atómicos. Y ellos van a pasar a ser cuatro orbitales moleculares. Es de una forma muy parecida a lo que ya habían visto en química general. Tenemos hibridación. Son orbitales híbridos. Okay. Entonces, con esa teoría, este indica que
la identidad de los ligantes no es importante. Entonces no va a afectar los niveles de energía. Según esta teoría, el color de un complejo solo depende del metal y de su estado de oxidación. Pero normalmente en el laboratorio realizamos una práctica en que hacemos el cambio de ligandos en unos complejos típicamente de cobre. Y lo que notamos es que aunque el cobre puede tener el mismo estado de oxidación, un cambio de ligando va a cambiar el color del complejo. Y el color del complejo depende de los niveles de energía de los electrones. ¿Okay? Entonces, esa teoría no puede explicar el color de los complejos de metales de transición. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una teoría que es útil hasta cierto punto. Pero vamos a necesitar una teoría que es más complicado, pero más cerca a la realidad para explicar los colores de los complejos de metales de transición. Yo pienso que solo tenemos clase hasta las 9:30, ¿verdad? Sí, profe. Sí, entonces ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y más que todo por sus preguntas. Solo con las preguntas puedo mejorar la presentación del contenido del curso. Por favor, revisar otra vez el aula virtual hoy más tarde para ver la nueva fecha de entrega de la segunda tarea y que vamos a tener 2 opciones para esa segunda tarea. Ustedes van a hacer lo que es más cómodo. Personalmente, yo pienso que opción 2 es mejor si no han empezado con la segunda tarea. Profe, Sí, dígame. es que yo estaba viendo el cronograma y creo que la otra semana es el laboratorio presencial. No sé si estoy... Yo tengo anotado que es el 1 de noviembre. Ah, Sí, ok. es de noviembre. Sí, Ah, es más, ok. casi me dio un Ah, infarto. Ok, está bien. No, entonces me confundí, perdón. Ok, no se preocupe. Bueno. ¿Listos Profe, entonces? Sí, dígame. una consulta, es que quería consultarle con respecto a lo del examen, cómo sería con lo de los temas de reacciones químicas que quedaron pendientes. Ah, sí. Algunos estudiantes sacaron una buena nota en esta pregunta y otros no tanto. Entonces, lo que yo voy a hacer es darles como una pregunta de reposición que sería de ese tema de reacciones químicas. Voy a poner para la próxima semana para que ustedes tengan tiempo estudiar la materia. Lamento que no tenemos tiempo durante las lecciones, pero durante horas de consulta, con mucho gusto, puedo darles un repaso de reacciones químicas y así cualquier estudiante puede realizar pregunta de reposición. Va a ser una pregunta parecida a lo que habíamos tenido en el examen corto. Una pregunta que tiene 3, 4, 5 partes de determinar cuál tipo de reacción es, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted es uno de los estudiantes que sacó una nota perfecta en la pregunta de reacciones químicas, no se preocupe. Pero si perdió 1 punto, 2 puntos y quiere mejorar esa nota, pueden realizar el examenito de reposición. Perfecto. Profe, ahora me puedo quedar al final para preguntarle algo. Al final de la clase sobre el ¿Sí? examen. Sí, absolutamente. Ok, perfecto. Ok, sí. Muchos estudiantes aún no tienen su calificación final del examen porque mientras estaba calificando, no sé por qué, pero dejó de guardar el cambio. Entonces voy a tratar otra vez esta semana. No sé si el aula virtual estaba con unos problemas. Yo sé que el aula virtual en la UCR no funcionó por unos días la semana pasada. Tal vez el aula virtual de la UNA tenía
problemas menos graves, pero dejó de guardar mis calificaciones. Entonces, voy a hacer este de nuevo esta semana. Gracias por su paciencia. Bueno, yo me quedo aquí para los estudiantes que tengan otras preguntas más privadas, pero si no tenga otra pregunta, ya pueden salir de la reunión. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos.